Me llamo María Valdés, y jamás imaginé que una noche de nieve, frío y silencio absoluto se convertiría en el punto exacto donde mi vida y la de mis 3 hijos se rompería, para luego transformarse para siempre. Antes de seguir, dime algo, solo por un segundo, y piensa en ello mientras escuchas esta historia. ¿Qué harías tú si te quedaras completamente sola en medio de la nieve, con 3 niños temblando de frío, sin dinero, sin ayuda y sin saber si amanecerías con vida? Esa era mi realidad. La nieve caía sin piedad, gruesa, pesada, como si el cielo hubiera decidido enterrarnos vivos. El viento atravesaba la ropa barata que llevaba puesta y mordía la piel de mis hijos hasta hacerlos llorar en silencio, con ese llanto contenido que solo tienen los niños cuando ya no les queda fuerza ni para quejarse. Yo los abrazaba a los 3, uno contra otro, intentando cubrirlos con mi propio cuerpo, aunque sabía que no era suficiente. Había enviudado hacía poco más de un año, pero el dolor por la muerte de mi esposo todavía me despertaba algunas noches con el pecho apretado y la respiración rota. Él se llamaba Javier, y había sido el único hombre que jamás me falló. Murió trabajando, en una carretera helada, cuando un camión perdió el control y lo arrastró al vacío. Desde ese día, todo comenzó a derrumbarse lentamente, como una casa vieja a la que nadie repara. Tenía 3 hijos. El mayor, Lucas, apenas entraba en la adolescencia, pero ya había aprendido a tragarse el miedo para hacerse el fuerte. La segunda, Elena, era sensible y observadora, de esas niñas que entienden más de lo que dicen. Y el más pequeño, Tomás, todavía creía que su padre volvería algún día por la puerta, cubierto de nieve, sonriendo, diciendo que todo había sido un error. Vivíamos en una casa prestada, en un pueblo donde la compasión dura poco y la paciencia de la gente dura todavía menos. Cuando el dinero se acabó, cuando las deudas comenzaron a acumularse, cuando ya no pude pagar ni el pan ni la calefacción, supe que el final se acercaba, pero jamás imaginé que sería así. Aquella tarde me dijeron que tenía que irme. No hubo gritos, no hubo discusión, solo una puerta abierta y palabras frías que todavía resuenan en mi cabeza. No podemos seguir ayudándote. No es nuestro problema. Llévate a los niños y vete. Salimos cuando ya estaba oscureciendo. La tormenta de nieve empezó poco después, como si el mundo hubiera decidido castigarme por existir. Caminamos sin rumbo durante horas, siguiendo una carretera secundaria que casi nadie usaba en invierno. Cada paso se volvía más pesado, cada respiración dolía más que la anterior. Lucas intentaba no llorar. Elena temblaba sin parar. Tomás ya casi no podía caminar. Yo repetía una sola frase dentro de mi cabeza, una y otra vez, como una plegaria desesperada. No puedo rendirme, no puedo rendirme, no puedo rendirme. Fue entonces cuando lo vi. Entre la cortina blanca de nieve, a un costado del camino, algo oscuro rompía la uniformidad del paisaje. Al principio pensé que era una roca o un árbol caído, pero cuando me acerqué, el corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí mareo. Era una cabaña, pequeña, vieja, casi enterrada por la nieve, como si el tiempo hubiera intentado borrarla del mapa. Tenía el techo hundido en una esquina y una puerta de madera gruesa cubierta de hielo. No se veía luz, no se veía humo, no se veía señal alguna de vida, pero en ese momento no nos importaba si estaba abandonada, embrujada o a punto de caerse. Solo importaba una cosa: refugio. Empujé la puerta con todas mis fuerzas. La madera crujió como un animal herido antes de ceder. Dentro hacía un frío brutal, pero el viento no entraba. Cerré detrás de nosotros y apoyé la espalda en la puerta, respirando como si acabara de escapar de la muerte. Había una mesa, una silla rota, una chimenea antigua y polvo por todas partes. Nada más. Los niños se sentaron en el suelo, agotados, abrazándose entre ellos. Yo me acerqué a la chimenea con manos temblorosas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servir para encender fuego, aunque fuera una chispa mínima de calor. Y fue entonces cuando lo noté. Una trampilla en el suelo. Estaba medio oculta bajo una alfombra vieja y congelada. No tenía sentido. Nadie instala algo así en una cabaña perdida, a menos que esconda algo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por esperanza, sino por miedo, porque en situaciones como esa
Lo desconocido puede ser peor que el frío. Aún así, la abrí, y lo que vi debajo hizo que se me cortara la respiración. No era comida, no era ropa, no era leña, era algo que jamás habría imaginado encontrar en medio de la nada, enterrado bajo la nieve, esperando a que alguien como yo, una viuda desesperada con 3 hijos al borde de la muerte, lo descubriera. Y en ese instante entendí que esa noche no solo estaba luchando por sobrevivir, sino que había tropezado con algo capaz de cambiar nuestras vidas para siempre, para bien o para una tragedia aún mayor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna vieja que había encontrado sobre la mesa. La luz amarillenta descendió lentamente hacia la oscuridad que se abría bajo la trampilla, y el aire que subió desde allí era distinto, más seco, más pesado, como si hubiera estado encerrado durante décadas esperando ser liberado. Lucas se acercó a mi lado sin decir una palabra. Pude sentir su miedo, aunque intentaba esconderlo. Elena me apretó la mano con fuerza, y Tomás se aferró a mi abrigo como si soltarme significara desaparecer para siempre. En ese instante entendí que no podía mostrar dudas, porque si yo me quebraba, ellos se romperían conmigo. Bajé primero. La escalera crujía bajo mi peso, y cada peldaño parecía protestar por ser usado después de tanto tiempo. Al llegar abajo, mis pies tocaron un suelo firme, de madera vieja pero sólida. La linterna iluminó un espacio pequeño, rectangular, perfectamente construido, demasiado perfecto para una cabaña abandonada en medio de la nada. Había cajas, muchas cajas, de madera gruesa, reforzadas con metal oxidado, alineadas contra las paredes como si alguien las hubiera colocado con cuidado y método. No eran restos olvidados ni basura vieja. Aquello era un escondite planeado por alguien que no quería que lo que había ahí fuera encontrado jamás. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío exterior. Lucas bajó detrás de mí y abrió los ojos con asombro. Elena y Tomás nos siguieron, bajando con dificultad, pero en cuanto vieron las cajas, el silencio se volvió absoluto. Ninguno de nosotros se atrevía a hablar, como si el sonido pudiera despertar algo dormido. Me acerqué a la primera caja. La tapa estaba cerrada con un candado antiguo. No tuve que forzarlo. Estaba tan viejo que se rompió con un simple golpe de la linterna. Cuando levanté la tapa, el aire se me quedó atrapado en el pecho. Dinero. No billetes sueltos ni monedas olvidadas. Paquetes perfectamente envueltos, ordenados, protegidos del tiempo y la humedad. No entendía nada. Aquello no tenía sentido. ¿Quién enterraría algo así en un lugar como ese? ¿Quién abandonaría una fortuna sin volver por ella? Abrí otra caja. Y otra. Todas iguales. Lucas me miró con los ojos muy abiertos. «Mamá», susurró, como si decirlo en voz alta fuera peligroso. Elena se llevó una mano a la boca. Tomás no entendía del todo, pero sabía que aquello era importante, y eso lo asustaba más que la nieve. No sentí alegría, no sentí alivio, sentí miedo, porque el dinero nunca aparece solo. Siempre viene acompañado de una historia, y casi siempre, de personas dispuestas a matar para recuperarlo. Me obligué a respirar despacio. Cerré las cajas una por una y apagué la linterna durante unos segundos. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué significaba esto para nosotros. Afuera seguía nevando, y el viento golpeaba la cabaña como un recordatorio constante de que no teníamos otro lugar a donde ir. Decidí encender la chimenea. Después de mucho esfuerzo, logré prender un fuego pequeño usando madera vieja y restos de papel. El calor empezó a llenar lentamente el espacio, y por primera vez en horas, mis hijos dejaron de temblar. Los senté cerca del fuego, los cubrí con lo poco que teníamos y les pedí que descansaran. Pero yo no pude cerrar los ojos. Algo no estaba bien. Pasó menos de una hora cuando escuché el primer sonido. Lejano, grave, un motor. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el ruido volvió, esta vez más claro, más cercano. Me levanté de golpe y me acerqué a la pequeña ventana cubierta de hielo. Limpié con la manga y miré hacia la carretera. Luces. Luces moviéndose lentamente entre la tormenta. No era un coche cualquiera. Se movían con calma, con precisión, como si supieran exactamente dónde buscar. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Nadie pasaba por ese camino en invierno. Nadie, a menos que estuviera buscando algo. O a alguien. Apagué el fuego de inmediato y corrí hacia los niños,
llevándome un dedo a los labios. Lucas entendió al instante. Elena empezó a llorar en silencio. Tomás me miró sin comprender, pero obedeció cuando lo abracé con fuerza. Los pasos se escucharon poco después. Botas hundiéndose en la nieve. Voces apagadas, masculinas, firmes. No eran rescatistas. No eran buenas personas. Eran hombres acostumbrados a mandar y a no recibir un no por respuesta. Me di cuenta entonces de la verdad que me atravesó como un cuchillo. Aquello que había encontrado bajo la cabaña no solo podía salvarnos del hambre y del frío, también podía costarnos la vida. Y mientras los pasos se acercaban a la puerta, supe que esa noche todavía no había terminado, y que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. El sonido de los pasos se detuvo justo frente a la cabaña. Nadie golpeó la puerta de inmediato, y ese silencio fue peor que cualquier ruido, porque hablaba de hombres que no tenían prisa, hombres que sabían que el miedo trabaja mejor cuando se le da tiempo. Contuve la respiración y acerqué a mis hijos hacia la pared más alejada. Lucas me miraba esperando instrucciones, con una seriedad que no correspondía a su edad. Elena se tapaba la boca para no sollozar. Tomás apretaba los dientes, sin entender del todo qué ocurría, pero sintiendo el peligro como un animal lo siente antes de la tormenta. La puerta crujió suavemente. Una voz masculina habló desde afuera, calmada, demasiado educada para la situación. «Buenas noches. Sabemos que hay alguien dentro. No queremos problemas». Esas palabras, dichas con tanta tranquilidad, me confirmaron que sí querían problemas, solo que a su manera. Me acerqué a la puerta con pasos lentos, intentando que mis manos dejaran de temblar. Respondí sin abrir, cuidando que mi voz sonara cansada, rota, inofensiva. «Somos solo mis hijos y yo. Estamos perdidos». La tormenta nos atrapó. Hubo un silencio breve, seguido por una risa baja, casi imperceptible. «Qué coincidencia», respondió el hombre. «Nosotros también estamos buscando algo que se perdió por aquí». Las luces de las linternas se movieron por las rendijas de la madera. Sentí cómo me observaban incluso sin verme. No eran improvisados, eran cazadores. Abrí la puerta apenas un poco, lo suficiente para mostrar mi rostro agotado y el de mis hijos encogidos detrás de mí. El aire helado entró de golpe, y con él aparecieron 3 hombres. Vestían ropa oscura, botas gruesas, guantes, y llevaban armas ocultas bajo los abrigos. No hacían esfuerzo alguno por parecer amables. El que habló primero era alto, de barba corta y mirada fría. Me recorrió de arriba a abajo como si yo fuera un objeto más en el paisaje. «No es un buen lugar para pasar la noche», dijo. «Este sitio no es seguro». Yo tragué saliva, lo sé, pero no tenemos a dónde ir. Sus ojos se movieron hacia el interior de la cabaña, evaluándolo todo en segundos. Cuando miró a mis hijos, algo en su expresión cambió apenas, no por compasión, sino por cálculo. «Estamos buscando unas cajas», continuó. «Quizás las hayas visto». Negué con la cabeza despacio. «No, aquí no hay nada, solo frío». El hombre sonrió, pero esa sonrisa no tocó sus ojos. «Eso ya lo veremos». Uno de ellos dio un paso adelante, dispuesto a entrar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me interpuse de inmediato. «Por favor», dije con voz suplicante. «Mis hijos están exhaustos. No tenemos nada que esconder». Lucas me miró sorprendido. Sabía que yo estaba mintiendo. Todos lo sabíamos. El hombre me sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego levantó la mano, deteniendo a su compañero. «Está bien», dijo finalmente. «No queremos asustar a los niños». Se volvió hacia ellos y forzó un tono amable. «Solo estamos de paso». Pero antes de irse, sacó algo del bolsillo de su abrigo y lo dejó caer sobre la mesa. Era una bala, nueva, brillante. «Si recuerdas algo», dijo mientras se daba vuelta, «será mejor que nos avises. No nos gusta volver 2 veces al mismo lugar». Cerraron la puerta tras ellos y los pasos se alejaron lentamente hasta perderse entre la nieve. Me desplomé contra la pared, sintiendo que las piernas ya no me sostenían. Elena comenzó a llorar en silencio. Tomás se aferró a mí. Lucas apretó los puños con rabia contenida. Esa noche no dormimos. Yo sabía que volverían. Y también sabía que esconder el dinero allí ya no era una opción. Habíamos sido vistas, olidas, marcadas. Antes del amanecer,
Tomé la decisión más difícil de mi vida. Teníamos que llevarnos solo una parte y dejar el resto atrás, aunque eso significara renunciar a una posible salvación, porque ninguna fortuna valía más que la vida de mis hijos. Y aún así, mientras bajaba de nuevo a la trampilla con el corazón destrozado, entendí que desde ese momento ya no éramos solo una viuda y 3 niños perdidos en la nieve. Éramos personas que sabían demasiado. Y eso cambia todo. El amanecer todavía estaba lejos cuando apagué el último resto de fuego y envolví a mis hijos con todo lo que pude encontrar. Afuera, la tormenta había perdido fuerza, pero el frío seguía siendo cruel, de ese que no mata rápido, sino que roba la energía poco a poco, hasta que el cuerpo se rinde sin darse cuenta. Lucas me ayudó en silencio. No hizo preguntas. En sus ojos ya no había solo miedo, había algo nuevo, algo más duro. Comprendía que esa noche lo había obligado a crecer de golpe. Elena caminaba despacio, con la mirada perdida, como si intentara grabar cada detalle por si ese lugar se convertía en un recuerdo definitivo. Tomás apenas podía mantenerse despierto, y lo cargué un tramo del camino, sintiendo cómo su peso me recordaba por qué no podía fallar. Bajé una última vez a la trampilla. Tomé solo una caja pequeña, la más ligera. Mis manos dudaron un segundo antes de cerrarla. No sabía cuánto dinero había dentro, ni siquiera quería saberlo. Solo entendía una cosa con absoluta claridad. Ese objeto invisible, envuelto en madera y metal, podía ser nuestra salvación o nuestra sentencia de muerte. Volví a subir y cerré la trampilla con cuidado, tratando de dejar todo como estaba, como si nunca hubiéramos estado allí. Antes de irnos, miré la cabaña una última vez. Aquel refugio improvisado nos había dado calor por unas horas, pero también nos había condenado. Salimos antes de que la luz tocara el horizonte. La nieve crujía bajo nuestros pasos. Cada sonido me hacía girar la cabeza con el corazón desbocado, esperando ver linternas, sombras, armas. Caminábamos sin rumbo fijo, alejándonos de la carretera, internándonos en una zona de árboles bajos y terreno irregular, donde un vehículo no podría seguirnos fácilmente. Después de un tiempo que me pareció eterno, Lucas se detuvo. «Mamá», dijo en voz baja, «creo que alguien nos sigue». Sentí un vacío en el estómago. Agucé el oído. Al principio no escuché nada, pero luego, muy tenue, llegó un sonido distinto a nuestros pasos. Demasiado regular para ser el viento. Demasiado pesado para ser un animal. Apuré el paso. Elena empezó a jadear. Tomás lloró por primera vez desde la noche anterior. Un llanto débil, agotado, que me rompió por dentro. Me incliné hacia él y le susurré que todo estaría bien, aunque ya no estaba segura de creer mis propias palabras. Fue entonces cuando ocurrió. El suelo cedió bajo mis pies con un crujido seco. No tuve tiempo de reaccionar. Sentí que caía, que el mundo giraba, que el aire se me escapaba de los pulmones. Caí de lado, protegiendo instintivamente la caja y a Tomás, mientras un dolor agudo me atravesaba la pierna. Grité. Lucas y Elena corrieron hacia mí. La nieve cubría un hueco profundo, oculto por ramas y hielo. Intenté mover la pierna, pero el dolor fue tan intenso que las lágrimas me brotaron sin control. No podía caminar. El sonido detrás de nosotros se hizo más claro. Pasos, más cercanos. Lucas me miró con desesperación. «Mamá, no podemos quedarnos». Lo sabía. Lo sabía con una certeza brutal. Si nos encontraban allí, indefensos, todo habría terminado. Me obligué a incorporarme, apoyándome en el tronco de un árbol, ignorando el dolor que me hacía ver puntos negros. «Sigan adelante», dije. «Yo los alcanzo». Elena negó con la cabeza. «No vamos a dejarte». En ese instante escuchamos voces. Eran ellos. No estaban lejos. Hablaban con seguridad, como quien sabe que la presa está cansada. Entonces vi algo entre los árboles. Una figura. Un hombre. Pero no llevaba linterna ni arma visible. Vestía ropa gastada, vieja, y se movía con dificultad, como alguien acostumbrado a la soledad y al frío. Se quedó inmóvil al vernos, tan sorprendido como nosotros. Alzó las manos lentamente. «No tengan miedo», dijo con voz ronca. «No soy como ellos». No tenía motivos para confiar, pero tampoco teníamos tiempo para dudar. Las voces se acercaban. El desconocido miró hacia el sonido, y luego volvió a mirarnos con urgencia. «Si se quedan aquí los van a encontrar», dijo.
Síganme. Conozco un camino que no usan. Lucas dudó apenas un segundo. Luego tomó a Tomás de la mano. Elena me ayudó a levantarme. El hombre se acercó y me sostuvo con firmeza, ayudándome a avanzar a pesar del dolor. Nos internamos entre los árboles, siguiendo senderos invisibles, cruzando zonas donde la nieve era más profunda, pero el rastro se perdía. Varias veces tuve que detenerme, luchando contra el mareo, contra el miedo de caer de nuevo y no levantarme jamás. Detrás de nosotros, las voces se apagaron poco a poco. Cuando finalmente nos detuvimos, estábamos ocultos entre rocas y ramas, en un punto desde donde podíamos ver sin ser vistos. Observé cómo 3 figuras pasaban cerca, frustradas, mirando el suelo, maldiciendo. No nos vieron. Cuando desaparecieron, me dejé caer exhausta. El dolor en la pierna era insoportable. El hombre se arrodilló frente a mí y me miró con seriedad. No deberían haber encontrado lo que encontraron, dijo. Esa gente no perdona. Lo miré, con el corazón aún acelerado. ¿Cómo lo sabes? Porque esa caja que llevas, respondió, la he visto antes, y pertenece a algo mucho más grande de lo que imaginas. El hombre esperó a que mi respiración se calmara antes de hablar de nuevo. Su mirada no era dura como la de los otros, pero sí estaba marcada por algo más profundo, una mezcla de cansancio y culpa que solo tienen quienes han visto demasiado y han sobrevivido por pura obstinación. Me llamo Andrés, dijo finalmente. Vivo aquí desde hace muchos años, más de los que puedo contar sin equivocarme. Lucas lo observaba con desconfianza, evaluando cada gesto, cada palabra. Elena se mantenía cerca de mí, como si temiera que aquel desconocido desapareciera de repente. Tomás, agotado, se había quedado medio dormido apoyado en mi hombro. Andrés señaló mi pierna con un gesto preocupado. No puedes seguir caminando así. Si lo intentas, no llegarás ni a la próxima colina. Sentí una oleada de impotencia. Sabía que tenía razón. Cada latido era un recordatorio de que mi cuerpo estaba al límite. ¿Quiénes son esos hombres?, pregunté al fin. ¿Y qué tiene que ver esa caja contigo? Andrés suspiró largo, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara toneladas. Se sentó sobre una roca y miró hacia el bosque, asegurándose de que nadie nos siguiera. Hace muchos años, comenzó, este lugar no estaba tan vacío. Había tránsito, contrabando, rutas que no aparecían en los mapas. La cabaña que encontraste no era un refugio cualquiera, era un punto de paso. Lucas frunció el ceño. ¿Paso para qué? Para dinero sucio, respondió Andrés sin rodeos. Para pagos que no podían existir. Para acuerdos que nunca se firmaban en papel. Sentí un nudo en el estómago. Miré la caja apoyada en la nieve, como si por primera vez entendiera su verdadero peso. Esas cajas pertenecían a una organización, continuó. Gente poderosa, no solo criminales comunes. Empresarios, políticos, intermediarios, personas que pueden borrar a alguien sin dejar rastro. Elena dejó escapar un sollozo. Yo la abracé con fuerza, intentando mantener la calma. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué papel juegas tú en todo esto? Andrés me sostuvo la mirada. Fui el encargado de vigilar, de asegurarme de que nadie tocara lo que no debía, hasta que decidí irme. Lucas se tensó. Entonces, trabajabas con ellos. Andrés asintió lentamente. Sí, y por eso sé que si descubren que esa caja está contigo, no pararán hasta encontrarte. El silencio cayó pesado sobre nosotros. El viento movía las ramas, y cada sonido parecía una amenaza. Yo sentía que el mundo se cerraba otra vez, que no importaba cuánto corriéramos, siempre estaríamos un paso atrás. ¿Por qué nos ayudas entonces?, pregunté. Podrías habernos entregado. Andrés bajó la mirada. Porque tengo una deuda, y porque ustedes no deberían pagar por errores que no cometieron. Se levantó con dificultad y me ofreció el hombro para apoyarme. Mi pierna ardía, pero no tenía opción. Hay un lugar, dijo, no aparece en ningún mapa. Una vieja construcción minera, abandonada hace décadas. Allí podemos escondernos por un tiempo. Empezamos a movernos despacio. Cada paso era una lucha contra el dolor, pero Andrés conocía el terreno como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Nos llevó por senderos ocultos, cruzando zonas donde la nieve estaba intacta, sin huellas recientes. Mientras avanzábamos, no podía dejar de pensar en Javier.
en lo diferente que habría sido todo si él estuviera allí. Me pregunté qué habría hecho en mi lugar, si habría tenido la fuerza de seguir adelante con 3 niños y una amenaza invisible respirándonos en la nuca. Después de un largo rato, llegamos a una entrada oscura entre rocas. Andrés apartó unas ramas y reveló un túnel estrecho. «Aquí estaremos a salvo», dijo. «Al menos por ahora». Dentro hacía frío, pero no entraba el viento. Nos acomodamos como pudimos. Andrés improvisó una pequeña luz con una lámpara antigua que tenía escondida allí. El espacio era reducido, pero ofrecía algo invaluable. Tiempo. Mientras los niños se quedaban dormidos, agotados, Andrés se sentó frente a mí. «Hay algo más que debes saber», dijo en voz baja. «Esa caja que llevas no es una cualquiera». Lo miré con el corazón acelerado. «¿Qué quieres decir?» «Dentro hay algo que no solo vale dinero», respondió. «Hay información, nombres, registros. Si eso sale a la luz, mucha gente poderosa caerá». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Entendí de golpe por qué aquellos hombres parecían tan seguros de sí mismos. No buscaban solo riqueza, buscaban silencio. Y nosotros, una viuda herida y 3 niños, nos habíamos convertido sin quererlo en una amenaza. Andrés me miró con gravedad. «A partir de ahora, no solo huimos para sobrevivir, huimos porque sabemos demasiado». El refugio minero parecía suspendido fuera del tiempo. El silencio allí no era natural, era denso, cargado, como si las paredes recordaran todo lo que había ocurrido entre esas rocas y no quisieran soltarlo. El dolor en mi pierna había bajado un poco, pero cada movimiento seguía siendo una advertencia clara de que no podía permitirme errores. Andrés encendió una pequeña estufa improvisada con cuidado extremo. No usó fuego abierto, solo el calor mínimo necesario para no congelarnos. Me explicó que el humo podía delatarnos incluso bajo tierra, y que en ese lugar cualquier descuido se pagaba caro. Lucas permanecía despierto, sentado cerca de la entrada del túnel, atento a cualquier sonido extraño. Había dejado de ser solo un niño asustado. Se había convertido en un guardián silencioso. Elena dormía a ratos, inquieta, murmurando palabras que no lograba entender. Tomás, exhausto, se aferraba a mi abrigo como si fuera lo único sólido en el mundo. Pasaron horas. El tiempo allí abajo era difícil de medir. No sabíamos si afuera era de día o de noche, solo que el frío no cedía y el peligro seguía respirando cerca. Andrés se movía de un lado a otro, inquieto, escuchando, observando, como un animal que sabe que algo se aproxima aunque todavía no lo vea. Fue él quien lo notó primero. «Alguien estuvo aquí», dijo en voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo lo sabes?» «Porque dejé una marca en la entrada», respondió. «Una señal que solo yo reconozco. Y ya no está». Lucas se levantó de inmediato. «Entonces nos encontraron». «Todavía no», dijo Andrés, «pero están cerca. Demasiado cerca». El silencio se rompió de pronto con un sonido metálico, lejano pero inconfundible. Golpes. Herramientas. Alguien estaba forzando algo en el exterior. Quizás una reja antigua. Quizás una entrada secundaria que Andrés había olvidado sellar. Elena despertó sobresaltada. «Mamá, ¿qué pasa?» La abracé con fuerza. «Todo estará bien», le susurré, aunque mi corazón latía tan fuerte que sentía que me delataría. Andrés se acercó a mí. «Tenemos que separarnos». Lo miré sin entender. «¿Qué dices?» «Si nos quedamos todos juntos, nos atraparán a todos», explicó con rapidez. «Pero si los distraigo, tú puedes sacar a los niños por el túnel norte. Es estrecho, pero conduce al otro lado del valle». Negué con la cabeza. «No, no puedo dejarte». Andrés me sostuvo la mirada con una intensidad que me obligó a escucharlo. «Ya he vivido demasiado tiempo escondiéndome. Y tú tienes hijos. Ellos son lo único que importa ahora». Lucas dio un paso adelante. «Yo puedo ayudar». Andrés negó. «No, tu trabajo es protegerlos». El sonido exterior se intensificó. Voces. Órdenes cortas. No había duda. Nos habían rastreado. Andrés me entregó un pequeño objeto envuelto en tela. «Si algo sale mal», dijo, «usa esto. Hay contactos, gente que aún me debe favores». Quise decir algo, agradecerle, suplicarle que viniera con nosotros, pero no hubo tiempo. Él ya se movía hacia la otra salida, cojeando levemente, preparado para hacerse visible. Antes de irse,
Se giró una última vez. María, pase lo que pase, no mires atrás. El primer disparo resonó segundos después. El eco fue brutal, ensordecedor, rebotando por los túneles como un grito interminable. Tomás empezó a llorar. Elena se tapó los oídos. Lucas me miró esperando la orden. Ahora, dije con voz firme, aunque por dentro me estaba rompiendo. Avanzamos por el túnel norte. Era estrecho, irregular, y el dolor en mi pierna hacía cada paso una tortura. Detrás de nosotros, los sonidos se mezclaban. Gritos, disparos, órdenes confusas. No sabía si Andrés seguía con vida. Solo sabía que no podía detenerme. El túnel terminó en una abertura pequeña, cubierta de nieve. Salimos uno a uno, arrastrándonos, respirando aire helado como si fuera libertad. El valle del otro lado era amplio, abierto, peligroso, pero al menos no había luces ni voces inmediatas. Caminamos durante lo que parecieron horas, hasta que mis fuerzas se agotaron por completo. Me desplomé sobre la nieve, incapaz de seguir. Lucas se arrodilló junto a mí. «Mamá, no puedes rendirte». Lo miré, con lágrimas congelándose en mis pestañas. «No me rindo, hijo, nunca». A lo lejos, escuchamos sirenas. No eran de policía. Eran demasiado irregulares, demasiado crudas. Señales entre cazadores. Y entonces entendí la traición. Alguien había hablado. Alguien sabía exactamente por dónde huíamos. Apreté la caja contra mi pecho y comprendí que, aunque hubiéramos escapado del refugio, el verdadero cerco apenas comenzaba. El sonido de las sirenas se acercaba y se alejaba de manera irregular, como si quienes las usaban jugaran con nuestros nervios, recordándonos que sabían dónde estábamos, pero que aún no tenían prisa. Ese era el verdadero terror. No la persecución directa, sino la certeza de que nos estaban empujando poco a poco hacia un punto sin salida. Lucas me ayudó a levantarme. Cada paso era una batalla contra el dolor, contra el cansancio, contra el miedo de caer otra vez y no volver a levantarme jamás. Elena caminaba en silencio, demasiado en silencio, y eso me preocupaba más que si hubiera llorado. Tomás respiraba con dificultad, agotado, con la cara roja por el frío. No habíamos avanzado mucho cuando las luces aparecieron frente a nosotros. No detrás, delante. Se movían despacio entre los árboles, cerrándonos el paso con una precisión que dejaba claro que no era una coincidencia. Sentí cómo el aire se me escapaba del pecho. Nos habían rodeado. El valle que parecía una salida se había convertido en una trampa perfecta. Lucas apretó los puños. «Mamá», susurró, «no podemos correr». Lo sabía. Incluso si mis piernas hubieran estado sanas, no habríamos tenido oportunidad. Eran demasiados. Estaban organizados. Y sobre todo, no tenían prisa porque sabían que el miedo haría el trabajo por ellos. Di un paso adelante, colocando a mis hijos detrás de mí. Salimos de entre los árboles lentamente, con las manos visibles, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía gritar nuestra rendición antes de que yo pudiera pronunciar una sola palabra. 3 hombres se acercaron primero. Luego otros 2 aparecieron por los costados. El que iba al frente era el mismo de la cabaña. La misma mirada fría, la misma calma peligrosa. «Vaya», dijo con una sonrisa leve. Sabía que no llegarían lejos. Miró a mis hijos y negó con la cabeza, fingiendo una decepción que no sentía. Es una pena involucrar a niños en asuntos de adultos. Tragué saliva. «No sabemos nada», dije. «Solo encontramos esa cabaña por casualidad». El hombre levantó una mano, interrumpiéndome. «Ya basta de mentiras. Sabemos exactamente qué tomaste». Uno de los hombres se acercó y me arrancó la caja de las manos con un movimiento brusco. Tomás gritó. Elena se aferró a mi abrigo. Lucas dio un paso adelante, pero una mano firme lo detuvo. El líder abrió la caja allí mismo, bajo la luz de las linternas. Revisó el contenido con cuidado, como quien confirma algo que ya sabía. Luego sonrió, satisfecho. «Bien», dijo. «Todo está intacto». Cerró la caja y me miró fijamente. «Ahora, dime, ¿dónde está Andrés?» Mi corazón se detuvo por un instante. No respondí. No podía. No sabía si estaba vivo o muerto, y decir cualquier cosa podría condenarlo si aún respiraba. El hombre suspiró. «Ya veo. Entonces lo haremos de la manera difícil». Hizo una seña.
Uno de los hombres tomó a Lucas del brazo. «No», grité, avanzando sin pensar. «Déjalo. Él no tiene nada que ver con esto». El líder me observó con interés. «Oh, pero sí tiene que ver. Todo lo que amas tiene que ver». Se acercó a mí hasta quedar a pocos centímetros de mi rostro. «Puedo hacer que esto termine rápido y sin dolor, o puedo convertirlo en una lección que recuerdes el resto de tu vida. Todo depende de ti». Elena comenzó a llorar abiertamente. Tomás temblaba sin control. Yo sentía que el mundo se me venía encima, que cualquier decisión sería un error, que no había salida limpia de aquella situación. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Lucas habló. «Déjalos», dijo con voz firme. «Yo sé cosas». Lo miré horrorizada. «Lucas, no». El líder levantó una ceja, sorprendido. «De verdad». Lucas tragó saliva, pero no bajó la mirada. Escuché lo que Andrés decía. Sé que esa información no es solo dinero. Son nombres, pruebas, registros. El silencio fue absoluto. El líder dejó de sonreír. «Eso cambia las cosas», dijo despacio. Se giró hacia uno de sus hombres. «Llévenselos». Nos separaron en segundos. Intenté resistirme, pero una mano me empujó al suelo con brutalidad. Sentí el golpe en la pierna herida y el dolor me arrancó un grito. Elena y Tomás fueron apartados de mí. Lucas desapareció entre las sombras. «No, por favor», supliqué. «Es solo un niño». El líder se inclinó frente a mí. «Precisamente por eso», dijo en voz baja. «Los niños son los mejores seguros». Cuando me levantaron, vi cómo se llevaban a mis hijos en direcciones distintas. Mi corazón se rompía con cada paso que daban lejos de mí. Antes de que me cubrieran la cabeza, escuché una última frase. «Si cooperas, quizás los vuelvas a ver». Y entonces todo se volvió oscuridad. Mientras me empujaban hacia un vehículo, entendí que ya no se trataba de huir. Se trataba de sobrevivir lo suficiente para recuperar a mis hijos, y estaba dispuesta a pagar cualquier precio. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me quitaron la capucha. El trayecto fue interminable, o quizás solo lo sentí así porque cada minuto sin ver a mis hijos era una tortura lenta y consciente. Cuando la luz me golpeó los ojos, tuve que parpadear varias veces antes de distinguir el lugar donde me encontraba. Era una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada por una sola lámpara blanca colgada del techo. Las paredes estaban desnudas, frías, sin marcas, como si nunca hubiera pasado nada allí, aunque el aire estaba cargado de algo viejo, algo que no se limpia con el tiempo. Me sentaron en una silla metálica, dura, y aseguraron mis manos por detrás. El dolor de la pierna subía hasta la cadera, pero nadie parecía interesado en eso. Frente a mí, se sentó el mismo hombre de siempre. Se quitó los guantes con calma, uno por uno, como si cada gesto fuera parte de un ritual pensado para quebrar voluntades. Me observó en silencio durante un largo rato, estudiando mi rostro, mis reacciones, mi respiración. «Eres más fuerte de lo que aparentas», dijo finalmente. Muchas personas ya estarían gritando. Lo miré sin bajar la cabeza. «¿Dónde están mis hijos? Son inteligentes», respondió sin inmutarse. «Y están bien, por ahora. Eso debería tranquilizarte». No me tranquilizó. Al contrario, sentí un frío más intenso que cualquier tormenta de nieve. Ese por ahora era una amenaza disfrazada. «Empecemos por lo simple», continuó. «¿Qué sabes exactamente de esa caja?» «Nada», mentí. «Solo vi dinero». Sonrió levemente. «No insultes mi inteligencia». Andrés no ayudaba a desconocidos por caridad. Él hablaba. Siempre hablaba. Negué otra vez, pero mi cuerpo me traicionó. Mis hombros se tensaron. Mi respiración cambió. El hombre lo notó de inmediato. «Está bien», dijo con falsa paciencia. «Cambiemos de tema». Se levantó y caminó alrededor de mí, despacio, como un depredador que disfruta del momento antes del ataque. «Tu esposo», dijo de pronto. «Javier». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Cómo sabes su nombre?», pregunté con voz quebrada. El hombre se detuvo frente a mí. «Porque nada ocurre por accidente, María. Y la muerte de tu esposo tampoco lo fue». Las palabras me atravesaron como un golpe seco. Recordé el teléfono sonando aquella noche, la voz nerviosa del policía, la explicación confusa del accidente, el camión, el hielo, la mala suerte. «Eso es mentira», susurré. Él negó despacio. «Javier vio algo que no debía. Un movimiento de dinero.
Una entrega mal calculada, un nombre fuera de lugar. Intentó hacer lo correcto. Y en nuestro mundo, eso se paga caro. Sentí náuseas. Mi mente se negó a aceptarlo, pero cada pieza encajaba con una crueldad perfecta. Las deudas repentinas, las amenazas veladas, la presión constante los últimos meses antes de su muerte. Tú no lo sabes, pero Javier murió creyendo que los estaba protegiendo, continuó el hombre. Y ahora tú estás aquí por la misma razón. Cerré los ojos. Las lágrimas bajaron sin que pudiera detenerlas. No eran solo de dolor, eran de rabia. Una rabia profunda, silenciosa, que empezó a reemplazar al miedo. Si me matan, dije con voz temblorosa, no obtendrán nada. Él se inclinó hacia mí. No queremos matarte. Queremos que cooperes. Esa información debe desaparecer, y tú puedes ayudarnos a asegurarnos de eso. Lo miré fijamente. ¿Y mis hijos? Suspiró, como si yo hubiera hecho una pregunta incómoda pero esperable. Dependerá de ti. Se giró y golpeó la mesa con los nudillos. La puerta se abrió y entró otro hombre. Le susurraron algo al oído. El líder frunció el ceño. Tenemos un problema, dijo. Andrés no apareció. Mi corazón dio un salto. No sabía si eso era bueno o malo. Pero aparecerá, añadió. Siempre lo hacen. Se acercó de nuevo a mí. Piénsalo bien, María. Eres una madre. Las madres hacen sacrificios. Cuando me dejaron sola otra vez, la habitación se volvió insoportablemente silenciosa. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en Lucas, en Elena, en Tomás. Pensé en Javier. Y por primera vez, desde que todo comenzó, entendí algo con claridad absoluta. Ellos creían que yo solo era una viuda asustada. No sabían que acababan de crear a alguien capaz de destruirlos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio dejó de ser solo ausencia de sonido y se convirtió en un peso físico que oprimía el pecho. Permanecí sentada, inmóvil, con las manos atadas, dejando que cada palabra escuchada se asentara en mi mente como una herida abierta. Ya no podía permitirme el lujo del shock ni del llanto descontrolado. Mis hijos seguían vivos, pero solo porque aún era útil, y esa utilidad era mi única arma. Respiré hondo, despacio, obligándome a ordenar los pensamientos. Si Javier había muerto por intentar hacer lo correcto, yo no podía repetir su error de la misma manera. La verdad por sí sola no salvaría a Lucas, a Elena ni a Tomás. Necesitaba tiempo. Necesitaba acceso. Necesitaba que creyeran que habían ganado. Cuando el hombre volvió a entrar, no levanté la cabeza de inmediato. Dejé que pensara que estaba quebrada, que la viuda finalmente había entendido su lugar. Me ofrecieron agua. La acepté. Bebí con manos temblorosas a propósito. Cada gesto estaba calculado. Cada respiración, ensayada. He pensado en lo que dijiste, murmuré finalmente. Si coopero, quiero ver a mis hijos. El líder me observó con atención, como si buscara una trampa invisible. Sonrió con esa calma peligrosa que ya conocía. Eso es razonable, dijo. Siempre lo es cuando el instinto de madre despierta. Hizo una seña, y segundos después, la puerta se abrió de nuevo. Trajeron a Tomás primero. Estaba asustado, pero ileso. Cuando me vio, corrió hacia mí con un sollozo ahogado. Lo abracé con una fuerza que casi me hizo olvidar dónde estaba. Luego trajeron a Elena. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero caminó erguida, intentando ser valiente. Lucas fue el último. No lo dejaron acercarse. Se quedó de pie, con las manos atadas, mirándome con una mezcla de culpa y determinación. Ese fue el momento más difícil, porque tuve que mentirles con los ojos. Todo estará bien, dije en voz baja, mirándolos uno por uno. Mamá va a arreglarlo. El líder observaba la escena con evidente satisfacción. Bien, entonces estamos de acuerdo. Asentí lentamente. Haré lo que quieran. Les diré todo lo que sé. Era una mentira a medias, y las mentiras a medias son las más peligrosas. Los separaron de nuevo demasiado pronto. El vacío que dejaron fue casi físico. Sentí que me arrancaban algo del pecho, pero no grité. No les daría ese placer. Me llevaron a otra habitación, más grande, con una mesa llena de carpetas, dispositivos y pantallas. Allí comprendí la magnitud real de lo que enfrentaba. No era un grupo pequeño ni improvisado.
Era una red compleja, ramificada, con tentáculos en lugares que jamás habría imaginado. «Queremos que nos ayudes a localizar las copias», explicó el líder. Andrés no era tan estúpido como para guardar todo en un solo lugar. Lo miré con aparente sumisión. «¿Y si no existen copias?». Se inclinó hacia mí. «Entonces todos perdemos». Empezaron a mostrarme documentos, nombres, rutas. Yo asentía, hacía preguntas ingenuas, fingía confusión. Pero mi mente trabajaba sin descanso, conectando puntos, recordando cada palabra que Andrés había dicho, cada gesto, cada advertencia. Fue entonces cuando lo entendí. Andrés no solo había escondido información, había preparado un seguro humano, y ese seguro era yo. Recordé el objeto que me había entregado antes de separarnos. Aquel pequeño paquete envuelto en tela que todavía llevaba escondido entre mi ropa, que nadie había revisado con cuidado porque ya se creían dueños de la caja principal. Un contacto, una oportunidad. Acepté colaborar. Firmé documentos que no leí. Repetí versiones incompletas de la historia. Les di lo suficiente para mantenerlos interesados, pero no lo suficiente para cerrar el círculo. Esa noche, cuando me dejaron sola en una habitación vigilada, cerré los ojos y dejé que una sola certeza se asentara en mi interior. No iba a salir de allí intacta, pero iba a salir con mis hijos. Y si tenía que convertirme en algo que ya no reconociera frente al espejo para lograrlo, entonces lo haría, porque el amor de una madre no entiende de límites ni de consecuencias. Mientras afuera la nieve seguía cayendo, silenciosa, implacable, el plan comenzó a tomar forma en mi mente, pieza por pieza, como un rompecabezas construido con miedo, memoria y una determinación que ya no podía detenerse. La habitación estaba en silencio absoluto cuando María terminó de atar la última cuerda que utilizó para improvisar un sistema de alarma rudimentario con los objetos que encontró en el refugio. Sus hijos, aún temblando por la tensión de la noche anterior, la miraban con una mezcla de miedo y admiración. Sabían que cada decisión de su madre era vital para su supervivencia y que cualquier error podría costarles la vida. Respiró hondo y recorrió con la mirada cada rincón del refugio. Cada sombra, cada objeto, cada rincón podía convertirse en una ventaja o una trampa. Sabía que la organización no se detendría hasta recuperarlo todo, pero también sabía que ellos no conocían su terreno. Andrés le había enseñado ciertos secretos del lugar, caminos ocultos, y cómo usar cada defecto del refugio a su favor. Esa información era la clave para equilibrar la balanza. Primero debían distraer a los hombres que habían intentado atraparlos la noche anterior. María preparó unas señales de humo falsas en la entrada principal, utilizando aceite y tela vieja, y encendió pequeñas fogatas controladas en puntos estratégicos. Cada chispa y columna de humo era un señuelo diseñado para atraer la atención del enemigo lejos de su ruta de escape real. Mientras tanto, sus hijos recogían provisiones del refugio, agua, comida enlatada y mantas. Cada acción era guiada por María con precisión, como si dirigiera un ejército de niños entrenados. La coordinación era vital. No podían permitirse errores, y ella lo sabía. Cada segundo contaba. Cada ruido podía ser el aviso de que los hombres habían detectado su movimiento. Cuando todo estuvo listo, María dio la señal a sus hijos y comenzaron a moverse sigilosamente hacia la salida trasera del refugio, un paso detrás de ella. Cada movimiento estaba calculado, cada respiración contenida. Sabía que los perseguidores podrían aparecer en cualquier momento, pero la planificación y la paciencia eran sus aliados más fuertes. Andrés les había enseñado a moverse con la calma de quien sabe que la prisa mata. Al llegar a la primera barrera natural, un pequeño acantilado cubierto de arbustos y rocas, María instruyó a sus hijos para usar cuerdas y ramas caídas como apoyos. Era un trayecto arriesgado, pero les ofrecía cobertura visual y reducía la posibilidad de ser detectados. Sus manos estaban ásperas por las cuerdas, sus brazos cansados por el esfuerzo, pero la determinación brillaba en sus ojos. Este no era un simple escape, era una declaración de que no serían vencidos. A medida que avanzaban, el sonido de pasos resonaba a lo lejos. María mantuvo la calma, recordando cada palabra de Andrés. El miedo es un enemigo que debes usar, pero no permitir que te controle. Sus hijos la imitaron. Respiraron hondo y continuaron.
convirtiendo cada temor en concentración, cada temblor en fuerza. Al llegar a un claro abierto, María hizo una señal, y los niños se dispersaron en posiciones previamente planificadas. Cada uno debía actuar como un señuelo, moviéndose de forma que simulase confusión y miedo, pero sin exponerse al peligro directo. El efecto fue inmediato. Desde la distancia, los hombres de la organización detectaron los movimientos y se lanzaron hacia los señuelos, creyendo que habían localizado a la familia. Pero no era más que una ilusión cuidadosamente elaborada por María. Ella aprovechó la distracción para acercarse a la caja que contenía la información más crítica, aquella que podía cambiar la vida de todos si caía en las manos equivocadas. La levantó con cuidado, revisando que no hubiera daño. Cada documento, cada registro, cada evidencia debía mantenerse intacta. Un solo error podría significar la pérdida de meses de planificación y el peligro inmediato para sus hijos. María comenzó a moverse hacia un camino secundario que conducía a un antiguo túnel abandonado, un sendero que Andrés le había mostrado días antes y que los perseguidores desconocían. La entrada estaba cubierta por maleza y ramas caídas. Con precisión quirúrgica, apartó los obstáculos, permitiendo que sus hijos ingresaran primero, y luego ella misma. Una vez dentro, la oscuridad los envolvió, pero la seguridad momentánea les permitió respirar con alivio. El túnel era estrecho y húmedo, pero ofrecía un escape seguro hasta una zona boscosa más allá de la vista de los perseguidores. Cada paso debía ser medido. Un mal movimiento, y podrían quedar atrapados. La madre lideraba, los hijos siguiendo con cuidado, y cada metro recorrido era una victoria silenciosa, un paso más cerca de la libertad. Cuando finalmente emergieron del túnel, se encontraron en un claro protegido por árboles altos. El aire fresco les llenó los pulmones, y un momento de alegría silenciosa se apoderó de ellos. Habían logrado el primer paso de su plan con éxito. María sostuvo la caja cerca de su pecho y miró a sus hijos. Sus ojos reflejaban alivio, determinación y un compromiso inquebrantable. Pero María sabía que esto era solo el comienzo. La organización pronto descubriría su ruta de escape, y tendrían que estar preparados para la siguiente fase. Cada acción futura requeriría la misma precisión, la misma concentración y la misma valentía que habían mostrado hasta ahora. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Antes de continuar, se giró y susurró a sus hijos: «Esto no es el final. Es nuestra oportunidad para mostrarles que nadie puede controlarnos. Nadie puede robarnos lo que es nuestro, mientras estemos unidos». Y en ese instante, mientras el sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, María comprendió que la fuerza de una madre no se mide por su tamaño, ni por su edad, ni por el miedo que siente, sino por la capacidad de enfrentar lo imposible para proteger a quienes ama. Si te ha impactado esta parte de la historia, dale like, deja un comentario contándonos desde qué país nos acompañas y suscríbete para seguir la aventura de María y sus hijos. Lo que viene te dejará sin aliento, y no querrás perderte ni un segundo de esta historia de valor, estrategia y supervivencia. El bosque que se extendía más allá del túnel ofrecía cobertura, pero también estaba lleno de peligros desconocidos. María sabía que no podían bajar la guardia ni un solo instante. Sus hijos, aunque jóvenes, ya habían aprendido a seguir instrucciones con precisión militar, entendiendo que cualquier error podía costarles la vida. Cada crujido de ramas bajo sus pies, cada sombra proyectada por la luz del amanecer, podía ser el aviso de que sus perseguidores estaban cerca. Se detuvo un momento detrás de un tronco caído, respirando hondo y revisando el mapa mental que Andrés le había enseñado días antes. Sabía exactamente dónde había antiguos refugios improvisados y pequeñas cuevas que podían servir como puntos de descanso temporales. No podía llevarlos por caminos directos. La organización tenía recursos, drones y hombres entrenados que les permitían vigilar zonas amplias, y cualquier movimiento errático los delataría. Lucas, el mayor, se acercó. «Mamá», dijo en voz baja, «veo algo a lo lejos. 3 hombres avanzan entre los árboles. Sus armas relucen con la luz del sol que apenas se filtra entre las hojas». La calma en su voz me sorprendió. No había miedo, solo concentración. Elena y Tomás se agazaparon junto a María. El corazón de la madre latía con fuerza,
Pero no había tiempo para el pánico. Solo había decisiones. Rápidamente evaluó la situación. La pendiente del terreno y la densidad del follaje ofrecían una ventaja. Si se movían con sigilo y coordinaban sus pasos, podrían evitar ser detectados y ganar distancia. Pero no había margen para errores. Cada movimiento debía ser simultáneo y calculado. Sacó del cinturón una pequeña brújula y señaló a los niños el camino más seguro, un sendero que serpenteaba entre arbustos y rocas, pasando por zonas donde el sol apenas penetraba y donde los perseguidores no tendrían visión clara. El primer contacto fue inevitable. Uno de los hombres, más joven, tropezó con una raíz y cayó, haciendo un ruido seco. Los demás levantaron la vista y sus ojos se fijaron en las sombras donde se escondían María y sus hijos. El tiempo pareció ralentizarse. María ordenó silencio absoluto, y por unos segundos, el bosque se llenó solo del crujido de hojas bajo los pies del enemigo. Un segundo después, el joven se incorporó y dio la alarma, apuntando en dirección al escondite de la familia. Sin perder un instante, María señaló una roca hueca que había usado Andrés como punto de vigilancia. Los niños se movieron con precisión, y María cerró la distancia detrás de ellos. Desde la roca, podían observar a los hombres avanzar, confiados en que sus presas estaban distraídas o huyendo de manera desesperada. María aprovechó cada minuto para calcular su siguiente movimiento. No podían atacar. No tenían armas ni recursos suficientes. Su estrategia debía ser únicamente de evasión y engaño. María susurró: «Debemos dividirnos. Lucas lleva a Tomás por el sendero de la izquierda. Elena me sigue a mí por la derecha. La confusión será nuestra aliada». Los niños asintieron, comprendiendo la importancia de mantener la calma y ejecutar la orden sin cuestionarla. Con movimientos sincronizados, se separaron, desapareciendo entre los árboles y el follaje. Los hombres quedaron confundidos por unos segundos cruciales. Cada segundo contaba para ganar distancia. María avanzó sigilosamente por el camino derecho, utilizando troncos caídos y arbustos como cobertura. Cada respiración era medida, cada paso era calculado. Sabía que si eran detectados, la organización no dudaría en disparar sin previo aviso. Escuchó un disparo a lo lejos. La bala se incrustó en un árbol cercano, levantando una nube de hojas y tierra. No era un aviso, era un ataque dirigido. Su corazón se aceleró, pero sus manos permanecieron firmes. La calma era más valiosa que el miedo. Mientras tanto, Lucas guiaba a Tomás por el sendero de la izquierda, manteniendo la calma y evitando hacer ruido. Cada vez que escuchaban pasos o voces, se detenían, se agazapaban y esperaban. La sincronización con su madre era vital. Debían encontrarse en el punto designado en el mapa mental que María había trazado en la noche anterior. La comunicación visual y los gestos discretos eran su único vínculo en medio del bosque. María llegó a un claro donde un arroyo formaba una pequeña barrera natural. Utilizó las piedras para cruzar sin hacer ruido, moviéndose con la agilidad que solo la desesperación puede otorgar. Escuchó el ruido de botas a lo lejos y comprendió que los perseguidores estaban cerca. Un par de hombres entraron al claro equivocado, siguiendo pistas falsas que María había dejado intencionadamente para confundirlos. La estrategia funcionó. Los hombres comenzaron a dividirse, buscando en direcciones incorrectas. Desde su escondite, María aprovechó para revisar la caja. Cada documento, cada evidencia debía mantenerse intacta. Si lograban escapar con la información, tendrían la ventaja en futuras confrontaciones. Su mente trabajaba a toda velocidad, planificando rutas de escape alternativas y anticipando cada posible reacción de la organización. Sabía que la verdadera batalla no era solo física, sino también estratégica. Al llegar a un punto seguro, María se reunió con Lucas y Tomás. Elena ya los esperaba, y por primera vez en horas pudieron respirar sin la tensión inmediata del peligro. La familia estaba completa, y aunque exhausta, cada uno comprendía la importancia de mantener la calma y continuar moviéndose. El bosque les ofrecía protección temporal, pero la organización no se daría por vencida fácilmente. María tomó la decisión de usar una antigua cabaña abandonada como punto de descanso temporal. Allí podrían reorganizarse, comer algo y preparar la siguiente fase de su plan. Sabía que el enemigo revisaría cada área visible, pero los caminos ocultos
y la experiencia de Andrés les daban una ventaja crucial. Mientras los niños descansaban, María revisó la ruta hacia un lugar más seguro, donde podrían reagruparse con aliados y planear el contraataque. Esa noche, mientras el sol se ocultaba y la oscuridad cubría el bosque, María habló con sus hijos. «Esta es nuestra primera victoria», dijo con voz firme, «pero debemos mantenernos alerta. Cada paso que demos a partir de ahora será decisivo. Cada decisión, una prueba de nuestra inteligencia y valor. No podemos bajar la guardia. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo». Antes de cerrar la conversación, miró a sus hijos a los ojos y dijo, «Recuerden, nadie puede quitarnos nuestra voluntad, nuestro amor, ni nuestra fuerza. Mientras estemos unidos, nada ni nadie podrá destruirnos. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir cada paso de María y sus hijos, mientras enfrentan peligros imposibles y estrategias mortales, no olvides darle like, dejar un comentario con tu ciudad o país y suscribirte al canal. La próxima parte revelará cómo la organización descubre la ruta secreta de María y cómo ella prepara su primer contraataque directo, que cambiará la dinámica del juego de supervivencia. La noche caía sobre el bosque como un manto oscuro, pesado, casi tangible. María y sus hijos se movían con sigilo por entre los árboles, usando la cobertura natural como escudo. Cada sonido de ramas crujidas o hojas agitadas los hacía detenerse y contener la respiración, conscientes de que la organización no descansaría hasta recuperar la caja y la evidencia que contenía. Los niños habían aprendido rápidamente la disciplina que su madre exigía, y aunque estaban exhaustos, seguían cada orden con precisión militar, confiando ciegamente en la estrategia de María. María revisó el mapa mental que Andrés le había enseñado días atrás. Conocía cada curva del terreno, cada refugio improvisado, cada escondite natural que podía usar para confundir a sus perseguidores. No era un simple plan de huida. Era una estrategia completa de guerrilla urbana en medio de la selva, con cada detalle calculado para maximizar sus posibilidades de sobrevivir y proteger la información. Mientras avanzaban, escucharon voces a lo lejos. María levantó una mano para indicar silencio absoluto. 3 hombres avanzaban con linternas, caminando entre los arbustos, hablando en voz baja pero lo suficientemente clara para ser escuchada. Sus movimientos eran coordinados, entrenados, y la certeza de que buscaban a alguien específico los hizo moverse aún más cautelosamente. María señaló un pequeño arroyo que corría paralelo al sendero. Con gestos discretos, indicó a sus hijos que lo cruzaran, usando piedras y ramas como apoyo para no hacer ruido. Cada salto, cada movimiento era medido con precisión. Si eran detectados, la diferencia entre la vida y la muerte sería mínima. Al otro lado, un pequeño claro les ofrecía cobertura parcial y un lugar temporal para reagruparse. Mientras cruzaban, Lucas notó algo extraño en el terreno. Unas marcas recientes en la tierra húmeda indicaban que los perseguidores los habían seguido más de cerca de lo que habían pensado. María comprendió de inmediato. La organización había empezado a adaptarse a sus tácticas. Cada paso debía ser aún más calculado, cada decisión evaluada al milímetro. Llegaron a la cabaña abandonada que María había seleccionado como refugio temporal. Era una construcción antigua, hecha de madera y piedra, con un techo parcialmente derrumbado. La entrada estaba cubierta por enredaderas y hojas caídas, proporcionando un escondite casi perfecto. Adentro, colocaron mantas sobre el suelo húmedo, y María revisó nuevamente la caja, asegurándose de que los documentos y evidencias no estuvieran dañados. Mientras los niños descansaban, María comenzó a planear el siguiente movimiento. La organización no se detendría, lo sabía, pero también sabía que podían usar la información de manera estratégica. Había descubierto algo clave. Algunos miembros de la red no estaban de acuerdo con los métodos extremos de sus líderes y podrían ser aliados si se presentaba la oportunidad correcta. María ideó un plan audaz. Aprovechando la división interna que había detectado, usaría la desconfianza y los celos entre los miembros de la organización para crear distracciones y debilitar sus defensas. No era una estrategia fácil, y cualquier error podía ser fatal, pero era su única oportunidad para sobrevivir y proteger a sus hijos. De repente, un ruido llamó su atención. Un animal, pensó al principio,
pero pronto comprendió que era humano. Un hombre entró en la cabaña por la puerta trasera, sorprendido por la entrada secreta que ella había pasado por alto en la inspección inicial. María reaccionó de inmediato, agarrando un palo grueso que encontró cerca y lanzándose hacia él. El hombre cayó al suelo, sorprendido, y los niños gritaron. Sin perder tiempo, María lo sujetó y lo inmovilizó, obligándolo a revelar información. Su nombre era Ricardo, uno de los hombres de confianza del líder de la organización, encargado de supervisar las rutas de escape y los movimientos de la familia. Estaba sorprendido de encontrarse con María allí, y aunque intentó resistirse, pronto comprendió que la madre y sus hijos no eran una presa común. María utilizó cada palabra, cada gesto, para convencerlo de que podía salvar su vida si cooperaba. Tras un tenso intercambio, Ricardo confesó que algunos miembros del grupo estaban en desacuerdo con la violencia extrema y la codicia del líder, y que podrían ser manipulados para crear oportunidades a favor de la familia. Con esta información, María trazó un plan inmediato: usar la división interna para atraer a algunos hombres lejos de la ruta principal y ganar tiempo para mover la caja a un lugar seguro. Mientras lo hacía, los niños preparaban señuelos, ramas quebradas, hojas caídas estratégicamente colocadas y señales de humo menores para confundir a los perseguidores sobre la dirección que habían tomado. Cuando el primer helicóptero apareció a lo lejos, María estaba lista. La combinación de la cabaña abandonada, los señuelos y la información obtenida de Ricardo les dio una ventaja crítica. Mientras los hombres se dispersaban para investigar las pistas falsas, la familia avanzó silenciosamente por un sendero oculto que conducía a un pequeño río, donde podrían cruzar y desaparecer de la vista aérea. María sostuvo la caja contra su pecho, consciente de que cada paso los acercaba a la seguridad temporal, pero que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Sabía que la organización no se detendría, que los perseguidores aprenderían de sus movimientos y que cada decisión futura tendría que ser más audaz y precisa. Sin embargo, por primera vez en horas, sintió un rayo de esperanza. Habían sobrevivido a la primera confrontación directa y tenían una ventaja estratégica que podían explotar. Antes de continuar su marcha, María se reunió con los niños. Debían mantener la calma, moverse rápido y utilizar la oscuridad a su favor. Esto es solo el comienzo, les dijo, pero cada paso que damos ahora nos acerca a nuestra libertad y a nuestra justicia. Nunca olviden lo que somos capaces de hacer cuando estamos juntos. Mientras avanzaban hacia la orilla del río, la luna iluminaba sus figuras entre la niebla y los árboles, proyectando sombras que parecían gigantes. La familia avanzaba unida, más fuerte que nunca, con la determinación de sobrevivir y proteger la información que podía derribar a toda una red de corrupción y asesinato. Si esta parte de la historia te ha mantenido al borde del asiento, no olvides darle like, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte. La próxima parte revelará un enfrentamiento directo con los líderes de la organización y cómo María usará su ingenio y valentía para proteger a sus hijos mientras se acerca a la verdad sobre la muerte de su esposo. El río brillaba bajo la luz de la luna como un espejo oscuro, reflejando las sombras de los árboles y los cuerpos cansados de María y sus hijos mientras avanzaban con cautela. Cada salto sobre piedras resbaladizas, cada paso sobre raíces húmedas, era una prueba de equilibrio y concentración. Sabían que los perseguidores estaban cerca, pero la familia había aprendido a moverse en silencio absoluto, convirtiendo cada temor en agilidad y cada miedo en concentración. La caja que contenía la evidencia permanecía segura, escondida entre las ropas y abrazada al pecho de María, su tesoro más valioso y su peor riesgo. María observó la pendiente que descendía hacia un claro abierto, donde sabía que los helicópteros y los hombres de la organización tenían cobertura visual limitada. Era el lugar perfecto para preparar un primer enfrentamiento controlado, usando la confusión a su favor. Explicó a los niños que debían actuar con disciplina. Lucas guiaría a Tomás y Elena cubriría sus movimientos mientras ella misma preparaba una pequeña emboscada improvisada. Cada gesto debía ser coordinado, cada acción meditada, porque la diferencia entre el éxito y la tragedia sería mínima. De pronto, desde la distancia, escucharon voces amplificadas, órdenes cortas y firmes que resonaban entre los árboles. «¡Allí!
No los dejen escapar. Toda la familia. La organización había detectado su presencia. Los perseguidores no eran simples soldados, eran hombres entrenados para rastrear y capturar, y cada uno estaba armado con rifles, radios y linternas de alta potencia. María contuvo la respiración, evaluando la situación. No podían luchar frontalmente. No tenían armas de fuego, ni chalecos, ni recursos, pero sí tenían la ventaja del terreno y la previsión. Con un gesto rápido, instruyó a sus hijos para dispersarse entre los arbustos estratégicamente. Cada uno debía moverse como si fueran simples sombras, invisibles, mientras María se colocaba en una posición que le permitiera observar la aproximación de los líderes de la organización. Ellos habían subestimado a la madre y a sus hijos. Creían que la familia estaba exhausta, desesperada y temblando de miedo. No podían estar más equivocados. Los primeros hombres llegaron al claro y comenzaron a avanzar en formación, sus pasos sincronizados, buscando cualquier señal de movimiento. Una ráfaga de viento movió hojas y ramas, y María aprovechó ese sonido para dar la señal de inicio a sus hijos. Con precisión, los niños hicieron ruido controlado en direcciones opuestas, simulando presencia, desviando la atención del enemigo y creando confusión. Los hombres se dividieron, cada uno siguiendo la falsa pista, dejando un espacio crítico en el centro del claro. María avanzó rápidamente hacia ese espacio, utilizando la sombra de un gran árbol para cubrir su movimiento. Sacó de su cinturón una serie de bengalas improvisadas que Andrés le había enseñado a fabricar y las encendió una por una. La luz cegó momentáneamente a los hombres, creando confusión y temor. Sus voces, antes firmes, se tornaron en órdenes descoordinadas y gritos de sorpresa. Era el momento que María esperaba. Debían aprovechar la desorganización para moverse hacia la siguiente cobertura natural. De repente, escuchó un sonido distinto, pasos firmes y rápidos acercándose desde el flanco derecho. Uno de los líderes, alto, con uniforme oscuro y casco sin insignia, se movía con precisión letal, claramente consciente de la estrategia que intentaban desplegar. María comprendió que este hombre era el verdadero cerebro detrás de la operación. Sus movimientos calculados indicaban experiencia, inteligencia y brutalidad. Cada decisión que tomara en los próximos segundos definiría la supervivencia de todos. María se escondió tras un tronco y observó cómo el líder avanzaba, inspeccionando cuidadosamente cada sombra, cada movimiento de hojas. Sacó un espejo pequeño de su mochila y lo colocó estratégicamente para reflejar la luz de la bengala hacia los ojos del líder, provocando un instante de ceguera temporal. Esa fracción de segundo fue suficiente para que los niños avanzaran a la cobertura segura detrás de unas rocas densamente cubiertas de musgo y raíces. El líder reaccionó inmediatamente, gritando órdenes mientras intentaba ajustar su visión. María comprendió que la confrontación directa aún no era posible. Debía prolongar la confusión, desgastarlos psicológicamente antes de atacar de manera decisiva. Sacó varias piedras y hojas secas, creando pequeñas ráfagas de ruido en direcciones opuestas, simulando la presencia de más personas. La estrategia funcionó. Los hombres se dispersaron aún más, cada vez más confundidos y cansados, mientras la familia avanzaba con precisión. Cuando llegaron a un punto seguro, María revisó la caja y respiró hondo. Sabía que esta victoria parcial era solo el inicio, y que la organización pronto descubriría la trampa. Pero por primera vez, los hijos no estaban aterrorizados, estaban concentrados, alertas y listos para actuar. Esa sensación de control parcial fortaleció la determinación de María. Si podían ejecutar correctamente esta maniobra, podrían preparar un contraataque más grande. Mientras la familia avanzaba hacia un área más densa del bosque, María les explicó el siguiente paso. Debían moverse por senderos estrechos y ocultos, utilizando la geografía del terreno para crear barreras naturales entre ellos y los perseguidores. Cada curva del sendero había sido estudiada, cada raíz y tronco utilizado como obstáculo estratégico. El objetivo era claro: mantener la caja a salvo y preparar la emboscada final donde podrían neutralizar temporalmente a los líderes y ganar tiempo crucial para alcanzar un refugio seguro. La noche avanzaba y el bosque se volvía más oscuro, pero la determinación de María brillaba con fuerza. Había transformado el miedo en estrategia,
la desesperación en concentración y la vulnerabilidad en poder. Cada movimiento calculado era un recordatorio de que no solo luchaban por sobrevivir, sino por justicia, por la memoria de su esposo y por la protección de sus hijos. Antes de continuar, María reunió a los niños y les dijo: «Recuerden, cada paso que damos ahora es un paso hacia nuestra libertad. Cada decisión puede salvarnos o poner en peligro, así que confíen en mí y en ustedes mismos. Juntos, somos imparables». Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir cada maniobra de María y sus hijos mientras se enfrentan a la organización, dale like, deja un comentario con tu ciudad o país y suscríbete al canal. La próxima parte revelará cómo la familia ejecuta un contraataque directo contra los líderes y descubre un secreto que cambiará todo lo que creían sobre la organización y la muerte de Javier. La familia avanzaba a través del bosque con cuidado extremo. Cada sombra parecía un enemigo, y cada crujido podía significar la presencia de hombres armados. María lideraba con precisión, sus hijos siguiendo cada instrucción con disciplina absoluta. La caja con la evidencia permanecía segura, pero el peso de la responsabilidad la hacía sentir cada vez más agotada. Sabía que cualquier error podía ser fatal, y que la organización no descansaría hasta recuperar todo. Al llegar a un claro, observaron a lo lejos un grupo de hombres armados, claramente buscando la misma ruta que ellos habían tomado. Entre ellos, reconoció a uno de los líderes, alto, fornido, y con la mirada que parecía atravesar la oscuridad. María comprendió que el enfrentamiento directo era inevitable. Debían usar la ventaja del terreno y su ingenio para sobrevivir. Se agazapó detrás de un tronco y susurró las instrucciones a los niños. Lucas y Elena prepararían distracciones mientras ella cubría el movimiento hacia un punto elevado, donde podrían observar los movimientos del enemigo. Tomás, aunque más pequeño, debía mantenerse cerca y obedecer cada instrucción. Cada acción debía ser sincronizada. Cada segundo contaba. Elena levantó ramas secas y hojas, creando pequeños ruidos que simulaban pasos en direcciones equivocadas. Los hombres giraron hacia esos sonidos, confundidos y dispersos. María aprovechó la distracción para avanzar con Tomás hacia una roca que ofrecía mejor cobertura y visión. Desde allí, podía evaluar la situación y preparar un plan de escape más seguro. Lucas avanzó por la izquierda, moviéndose entre arbustos y raíces, creando señales visuales que atraían a los enemigos hacia rutas falsas. Cada hombre que caía en la trampa le daba segundos preciosos a María para maniobrar. La combinación de distracción, sigilo y conocimiento del terreno comenzó a dar resultados. Los hombres se movían de manera descoordinada, y la familia ganaba metros en la distancia. En un momento crucial, uno de los líderes principales, el hombre fornido, se acercó demasiado. Su mirada fija y sus pasos medidos indicaban que sospechaba de la estrategia. María entendió que debía actuar rápido. Utilizó una roca y lanzó un golpe preciso para desviar su atención, creando una abertura para que los niños avanzaran hacia la siguiente cobertura. La confusión momentánea permitió que toda la familia continuara moviéndose hacia un terreno más seguro, aunque la tensión seguía siendo extrema. Mientras avanzaban, María revisó la caja. Cada documento debía permanecer intacto. Cada fotografía era evidencia de crímenes que podían derribar a la organización. No podían arriesgarse a perder ni un solo papel. La determinación de proteger la verdad le daba fuerza para ignorar el cansancio y el dolor físico. Sus hijos entendían que esto no era solo supervivencia, sino justicia y protección de lo que su padre había descubierto. Cuando llegaron a un pequeño refugio natural formado por rocas y raíces, pudieron detenerse unos minutos para respirar. María evaluó la situación. El líder y sus hombres estaban desorganizados, pero no derrotados. La organización empezaba a sospechar que estaban siendo manipulados, y cualquier error podía revertir la ventaja. Por eso debía actuar con cuidado y rapidez. María explicó a los niños que debían permanecer ocultos y silenciosos mientras ella se preparaba para un contraataque. Su objetivo no era enfrentarse directamente, sino usar la confusión para crear una ruta de escape y asegurar la evidencia. Cada paso debía ser medido, y cada decisión debía considerar tanto la seguridad inmediata como la supervivencia a largo plazo. El sol comenzaba a asomar entre los árboles, y la luz del amanecer iluminaba parcialmente el claro.
La familia estaba agotada, pero más alerta que nunca. Cada respiración, cada movimiento, estaba cargado de concentración. La tensión podía cortarse con un cuchillo, pero María sabía que la paciencia y la estrategia serían sus mejores aliados. Antes de avanzar, reunió a sus hijos. Debían recordar. Ninguna acción individual debía romper la coordinación del grupo. La unión era su fuerza, y mientras permanecieran juntos, podían superar cualquier obstáculo. La determinación en los ojos de los niños reflejaba la fuerza de su madre y la certeza de que no serían fácilmente derrotados. La estrategia de distracción y sigilo funcionó durante las siguientes horas. Los hombres de la organización se dispersaban y corregían sus errores, pero María siempre estaba un paso adelante. Con la caja segura y la evidencia protegida, la familia comenzó a acercarse a un punto más seguro dentro del bosque, donde podrían reagruparse, descansar brevemente y planear los movimientos siguientes. Si te ha mantenido en tensión esta parte de la historia y quieres ver cómo María y sus hijos enfrentan un enfrentamiento directo con los líderes de la organización, dale like, comenta desde qué país nos ves y suscríbete al canal. La próxima parte revelará un giro inesperado que cambiará todo lo que creían saber sobre la organización y los secretos del maletín. El sol estaba más alto cuando María decidió que era momento de avanzar hacia el siguiente refugio seguro. La familia se movía con cautela, cada paso medido, cada sonido evaluado. Los perseguidores comenzaban a reorganizarse, y María sabía que pronto detectarían la estrategia de distracción que habían ejecutado durante la noche y la madrugada. La tensión en el aire era palpable, pero la determinación de la madre y de sus hijos no disminuía. Mientras avanzaban, escucharon un ruido inusual proveniente de un grupo de arbustos cercanos. María alzó la mano para indicar silencio y se acercó con cuidado, manteniendo a Tomás y Elena detrás de ella. Para su sorpresa, encontraron a una persona herida, cubierta de barro y con un vendaje improvisado en el brazo. Era un hombre joven, que parecía haber sido abandonado o atacado recientemente. Sus ojos reflejaban miedo, pero también inteligencia y rapidez para evaluar la situación. «No se acerquen», susurró con voz entrecortada. «No soy enemigo. Estoy contra ellos también». María evaluó sus palabras y, después de un instante de duda, decidió confiar. El hombre explicó que había pertenecido a la organización, pero se había distanciado al darse cuenta de la brutalidad del líder y la codicia que los guiaba. Sabía caminos secretos, zonas donde podían esconderse temporalmente y lugares donde la organización no llegaría sin exponerse. Su conocimiento podía ser vital para mantener la ventaja de la familia. «Puedo guiarlos», continuó, «pero debemos movernos rápido. No tienen idea de cuánto tiempo les queda antes de que detecten la ruta». María asintió, consciente de que cualquier oportunidad debía aprovecharse. Los niños se mantuvieron detrás, atentos y en silencio, siguiendo las instrucciones de su madre. La llegada de este aliado inesperado cambió radicalmente la dinámica. Ahora no solo tenían experiencia del terreno, sino información interna de la organización. Avanzaron por un sendero estrecho y empinado, oculto entre raíces y arbustos densos. El hombre señalaba zonas donde podían moverse sin ser detectados y advertía sobre posibles emboscadas. Cada consejo era una oportunidad para reforzar la seguridad y mantener la caja a salvo. María comenzó a sentirse menos vulnerable, pero sabía que la vigilancia constante y la estrategia seguirían siendo vitales. Cuando llegaron a un claro más amplio, los perseguidores estaban presentes, buscando la ruta que la familia había tomado. María se detuvo detrás de un árbol y observó. La coordinación de los hombres era impecable, pero la familia, ahora con su aliado, también tenía un plan. Usarían señuelos, distracciones y rutas alternativas que el joven conocía para confundirlos y ganar distancia. María susurró las instrucciones a sus hijos y al joven aliado. Lucas y Elena ejecutarían distracciones con ruidos controlados y movimiento de sombras, mientras María y Tomás avanzaban hacia una cobertura natural más allá del claro. El resultado fue inmediato. Los hombres se dispersaron, intentando seguir las pistas falsas. Cada segundo ganado aumentaba la ventaja de la familia, aunque sabían que no podían relajarse. En un momento crítico, el líder apareció de nuevo. Su presencia intimidante obligó a María a recalibrar la estrategia al instante.
Usando la cobertura de árboles y el terreno irregular, movió a los niños y al aliado hacia un terreno más seguro, creando distancia entre ellos y los hombres armados. La caja seguía segura, y la familia estaba unida. Al final del claro, María se permitió un breve respiro. El aliado les indicó un pequeño refugio natural, una cueva apenas visible desde la distancia, donde podrían descansar y planear la siguiente fase. La familia se adentró en ella, exhausta pero intacta. Por primera vez en horas, pudieron sentarse y respirar sin el miedo inmediato de ser detectados. «Esto no ha terminado», dijo María, «pero hemos sobrevivido a la primera confrontación directa. Cada paso desde ahora será más peligroso, pero también nos acerca a nuestra meta, proteger la evidencia y a nuestra familia. Si esta parte te ha mantenido en tensión y quieres seguir viendo cómo María y sus hijos enfrentan desafíos cada vez más peligrosos con aliados inesperados, dale like, comenta desde qué país nos acompañas y suscríbete. La próxima parte revelará la primera gran emboscada organizada por el líder y cómo María usará su ingenio para darle vuelta a la situación. El refugio improvisado ofrecía seguridad temporal, pero María sabía que no podían permanecer allí por mucho tiempo. La organización estaba reorganizando sus fuerzas y la información que tenían sobre la familia les permitiría planear una emboscada inminente. Cada minuto contaba, y la tensión en la cueva era palpable. Los niños descansaban lo justo, conscientes de que cualquier descuido podía ser fatal. El aliado que los acompañaba se movía entre ellos, señalando posibles rutas de escape y zonas seguras dentro del bosque. Su conocimiento interno de la organización era invaluable. Conocía los patrones de patrullaje, los métodos de vigilancia y las rutas que normalmente usaban los líderes para supervisar operaciones críticas. «Ellos saben que estamos aquí», susurró el joven. «No les llevará mucho tiempo reagruparse y atacarnos. Debemos estar listos». María asintió. Su plan inicial de evasión debía transformarse en una acción ofensiva calculada. Cada paso del líder podía ser utilizado en su contra. Mientras los hombres se acercaban, utilizaría la ceguera temporal y la confusión generada por señuelos para neutralizar temporalmente la amenaza y ganar ventaja. Preparó el primer paso. Pequeñas trampas improvisadas con ramas, piedras y cuerdas que servirían para tropezar a los perseguidores y retrasar su avance. Lucas y Elena colocaron las señales de manera estratégica, mientras Tomás observaba con atención, listo para actuar bajo instrucciones de su madre. Cada gesto estaba sincronizado. Cada segundo era crucial. Cuando los primeros hombres entraron al claro, María hizo una señal. Lucas y Elena activaron las trampas y crearon ruidos que simulaban múltiples movimientos. Los perseguidores tropezaron y se dispersaron, mientras María aprovechaba la confusión para mover a la familia hacia una cobertura más elevada. La coordinación funcionó, y por primera vez, la familia logró adelantarse al enemigo en un enfrentamiento directo. Pero la calma fue efímera. El líder principal apareció entre los árboles, sus pasos firmes y su mirada calculadora. Sabía que la familia estaba cerca y que las trampas eran una distracción. María comprendió que debía actuar con rapidez y precisión. Movió a los niños hacia un terreno irregular, donde podrían usar piedras y raíces como barreras naturales. La caja, aún segura, permanecía cerca de su pecho. «Escuchen», susurró María. «Debemos usar el terreno y la oscuridad a nuestro favor. Lucas y Elena, ustedes distraen y confunden. Tomás, conmigo. Cada segundo que ganemos es vital». La familia avanzó entre las sombras, utilizando cada ventaja del terreno. Las trampas habían causado desorganización en los hombres, pero el líder se mantenía firme, moviéndose con rapidez para reagrupar a su equipo. La tensión era máxima. Un error podría significar capturas o la pérdida de la evidencia. En un momento crítico, el líder detectó un movimiento sospechoso. Ordenó a sus hombres rodear la zona. María reaccionó inmediatamente. Usó un pequeño espejo para reflejar la luz del sol hacia los ojos del enemigo, causando desorientación temporal. Los niños aprovecharon la confusión para avanzar hacia la cobertura final, y el aliado se encargó de guiar a Tomás y Elena por un sendero oculto que los conduciría a un área segura. Cuando el líder recuperó la visión, los niños ya habían desaparecido de la línea directa de fuego, y María estaba lista para un último movimiento estratégico. Sacó pequeñas bengalas que utilizó para crear una ilusión de movimiento.
simulando que la familia avanzaba en otra dirección. El líder cayó en la trampa, desviando a varios hombres y dejando espacio suficiente para que la familia se reagrupara y avanzara hacia un refugio natural más seguro, una zona boscosa donde podrían descansar y planear el próximo paso. El agotamiento físico era evidente, pero la satisfacción de haber sobrevivido al primer enfrentamiento directo fortaleció la moral de la familia. Cada uno entendía que la próxima confrontación sería aún más peligrosa y que la estrategia, la disciplina y la unidad serían sus armas más poderosas. Antes de continuar, María reunió a los niños. Esto es solo el comienzo. Cada decisión que tomemos nos acerca a nuestra meta. Debemos mantener la calma, usar la inteligencia y nunca subestimar al enemigo. Juntos, podemos salir victoriosos. Si esta parte de la historia te ha mantenido al borde del asiento, dale like, comenta desde dónde nos ves y suscríbete para seguir viendo cómo María y sus hijos enfrentan la emboscada final y desvelan secretos que cambiarán todo. El claro del bosque estaba silencioso, solo interrumpido por el sonido de hojas arrastradas por el viento. María reunió a sus hijos y al aliado, evaluando la posición del líder y sus hombres. Sabía que esta confrontación final decidiría su supervivencia y la seguridad de la caja con la evidencia. Cada paso debía ser calculado. Cada decisión podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. El líder apareció, rodeado por sus hombres, avanzando con confianza. Sus ojos buscaban a María, evaluando el terreno, midiendo cada movimiento. Pero esta vez, no solo estaba enfrentando a una madre asustada, estaba frente a una estratega que conocía sus tácticas, sus rutas y sus debilidades. «Se acabó el juego», dijo el líder, con voz firme. «Entréguenme la caja y no habrá más problemas». María sostuvo la caja cerca de su pecho y respondió con calma. «No voy a entregar lo que protege la verdad». Los hombres comenzaron a rodearlos, avanzando en formación cerrada. María levantó la mano y señaló al aliado. Debía activar los señuelos y desorientar al enemigo mientras la familia se movía hacia la cobertura natural más cercana. Lucas y Elena ejecutaron el plan con precisión, lanzando piedras, moviendo ramas y creando ruido en direcciones opuestas. Los hombres cayeron en la trampa, confundidos y desorganizados. María aprovechó la confusión para acercarse al líder. Con voz firme, lo desafió. «Sé lo que hicieron, y sé quién ordenó todo. Tu codicia y tus crímenes no terminarán conmigo ni con mis hijos». El líder frunció el ceño, sorprendido por la valentía de una mujer frente a él. «¿Qué sabes?», preguntó, intrigado y amenazante. María sacó un documento del interior de la caja. «Esto demuestra que Javier, mi esposo, no murió por accidente. Descubrió sus negocios ilegales y estaba a punto de exponerlos. Por eso lo eliminaron». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló. Cada palabra era precisa, cargada de la verdad que la organización había intentado ocultar. El líder palideció por un instante, comprendiendo que la evidencia podía derribar toda su operación. Sus hombres, viendo su reacción, comenzaron a dudar y a retroceder, desorganizados por la certeza de que estaban enfrentando a alguien con información letal. María aprovechó el momento. «Ahora escúchenme», dijo. «Si intentan atacar, esta evidencia será entregada a quienes pueden detenerlos. Pero si se retiran y nos permiten irnos, nadie más resultará herido hoy». Un silencio tenso llenó el claro. Finalmente, el líder dio un paso atrás y asintió ligeramente. Sabía que perdería mucho si continuaba. Ordenó a sus hombres retroceder y los observó desaparecer entre los árboles, dejando que María y su familia respiraran por primera vez, sin la amenaza inmediata. María abrazó a sus hijos, susurrando palabras de alivio y amor. Sabía que la guerra no había terminado completamente, pero habían sobrevivido al enfrentamiento más peligroso y habían revelado la verdad sobre la muerte de Javier. «Lo logramos», dijo Lucas, con voz entrecortada por la emoción. «Nadie más puede tocarnos ahora». María sostuvo la caja firmemente. «Esto no es solo por nosotros, es por la justicia y por todos los que merecen la verdad». Sus hijos la miraron con admiración, conscientes de la fuerza que una madre puede tener cuando protege a su familia y la verdad que ellos representan. Si esta parte te impactó y quieres seguir viendo cómo María consolida su victoria
y protege a su familia mientras la organización se reorganiza, dale like, deja un comentario y suscríbete. La próxima parte revelará el destino de la familia y cómo logran reconstruir sus vidas después de tanto peligro y traición. Después de la confrontación, la familia se adentró en el bosque hacia un refugio seguro previamente planificado. María mantenía la caja cerca de su pecho, consciente de que ahora representaba tanto protección como poder. Sus hijos caminaban detrás de ella, todavía tensos, pero aliviados por la retirada del líder y sus hombres. Cada paso hacia la seguridad era un recordatorio de la fuerza y coordinación que habían demostrado. El aliado que los había acompañado durante la huida permanecía a su lado, asegurándose de que la ruta estuviera despejada. Les explicó que podían establecerse temporalmente en un pequeño asentamiento abandonado a unas pocas horas de distancia, donde podrían reorganizarse, descansar y preparar los siguientes pasos para garantizar que la organización no los localizara nuevamente. María asintió, agradecida por la ayuda y consciente de que cada decisión debía ser estratégica y precisa. Una vez en el asentamiento, María permitió que los niños se acomodaran y descansaran. Por primera vez en días, respiraron sin la presión inmediata del peligro. María revisó la caja y aseguró cada documento. La evidencia de la corrupción y los crímenes de la organización estaba a salvo, y ahora podían pensar en los siguientes pasos con mayor claridad. Esa noche, mientras la familia cenaba con raciones improvisadas, María habló con sus hijos sobre lo que había sucedido y lo que les esperaba. Les explicó que, aunque habían sobrevivido al enfrentamiento directo, la organización seguiría buscando cualquier manera de recuperar la evidencia. Por eso debían mantenerse alertas, pero también aprender a vivir sin miedo paralizante. Hemos demostrado que juntos podemos enfrentar cualquier peligro, dijo María. Pero ahora debemos pensar en reconstruir nuestras vidas. La fuerza no solo se mide en supervivencia, sino en cómo seguimos adelante después de haber perdido tanto. Lucas, Elena y Tomás escucharon atentamente, conscientes de la responsabilidad que cada uno compartía. La experiencia los había hecho más maduros, más conscientes de los peligros del mundo y del valor de la unidad familiar. Cada uno entendió que su papel en la familia iba más allá de obedecer órdenes. Eran protectores, estrategas y testigos de la verdad que María mantenía a salvo. Durante los días siguientes, la familia organizó su rutina en el refugio. Establecieron horarios para descanso, vigilancia y planeamiento. María enseñó a sus hijos técnicas básicas de sigilo y defensa, así como estrategias de comunicación rápida en caso de emergencia. Cada acción era parte de un plan mayor: mantenerse unidos, proteger la evidencia y asegurar que la organización no pudiera alcanzarlos nuevamente. Al mismo tiempo, María comenzó a pensar en la vida después de la amenaza inmediata. Planeó establecer contacto con autoridades confiables y medios de comunicación, asegurándose de que la información contenida en la caja llegara a manos que pudieran usarla para detener definitivamente a la organización. Sabía que este paso era crítico para garantizar justicia, no solo para su familia, sino para todas las víctimas de los crímenes de la red. Aunque los recuerdos de la traición, la pérdida y el miedo seguían presentes, María sintió un alivio creciente. Sus hijos dormían tranquilos por primera vez en semanas, y la seguridad temporal del refugio les permitía recuperar fuerzas. La madre comprendió que la batalla más dura no era solo física, sino emocional. Reconstruir la confianza, la esperanza y la seguridad en sus hijos. Antes de cerrar la noche, María abrazó a cada uno de sus hijos y les susurró: «Hemos sobrevivido, hemos ganado tiempo y estamos juntos. Eso es lo más importante. Lo demás lo construiremos paso a paso». Si esta parte de la historia te ha conmovido y quieres seguir viendo cómo María y su familia reconstruyen sus vidas y enfrentan los últimos desafíos, dale like, deja un comentario y suscríbete. La próxima parte mostrará los primeros pasos de la familia hacia una vida segura y cómo el pasado empieza a sanar poco a poco. Los días en el refugio comenzaron a adquirir un ritmo más constante. María estableció rutinas para los niños, clases improvisadas de lectura y escritura, juegos estratégicos que reforzaban la coordinación y vigilancia, y momentos de descanso bajo la protección de los árboles. Cada día que pasaba sin incidentes
les daba un pequeño respiro, aunque María nunca bajaba la guardia. Sabía que la organización todavía podía intentar encontrarlos, pero ahora tenían ventaja y preparación. Lucas se convirtió en un pequeño líder dentro de la familia, ayudando a organizar a sus hermanos y participando activamente en la vigilancia. Elena desarrolló una agudeza impresionante para detectar movimientos extraños y analizar patrones, mientras Tomás, a pesar de su juventud, aprendió a moverse con cuidado y a obedecer instrucciones críticas sin dudar. María supervisaba cada acción, enseñando paciencia y estrategia, pero también asegurándose de que la infancia de sus hijos no se perdiera completamente. La caja permanecía bajo custodia estricta, siempre protegida y escondida, pero la madre empezó a trabajar en un plan de entrega seguro a las autoridades confiables y medios de comunicación, para que la verdad sobre la organización y la muerte de su esposo se conociera de manera controlada. Cada paso requería planificación meticulosa, rutas, horarios y contactos verificados. La familia no podía darse el lujo de cometer errores. Durante este tiempo, María también trabajó en reconstruir la seguridad emocional de los niños. Cada noche les contaba historias, no solo de miedo y peligro, sino de esperanza y fortaleza, reforzando la idea de que podían superar cualquier adversidad mientras permanecieran unidos. Los abrazos, las palabras de aliento y la cercanía física eran tan importantes como cualquier estrategia de supervivencia. Poco a poco, comenzaron a explorar el área cercana al refugio, encontrando pequeños senderos que podrían usar en caso de emergencia y lugares donde podrían recolectar alimentos y agua de manera segura. Cada exploración estaba cuidadosamente planificada, con señales de seguridad y puntos de observación estratégicos. María enseñó a los niños cómo marcar caminos, crear puntos de referencia y anticipar posibles riesgos, transformando el miedo en habilidad práctica. Además, comenzaron a establecer contacto con el aliado que los había ayudado anteriormente. Él les proporcionó información adicional sobre la organización, posibles aliados y formas de mantenerse un paso adelante de los perseguidores. Con cada día que pasaba, la familia se sentía más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier intento de ataque, aunque la sombra del peligro siempre estaba presente. María también encontró momentos para reflexionar sobre la pérdida de su esposo, sobre el dolor y la injusticia que habían vivido, y cómo convertir esa experiencia en fuerza. Sabía que la venganza no era su objetivo principal. Su misión era proteger a sus hijos y garantizar que la verdad saliera a la luz. Esa claridad de propósito le daba una determinación inquebrantable y fortalecía la unidad de la familia. A medida que las semanas pasaban, la familia comenzó a sentir que podían aspirar a una vida más normal. No podían olvidar completamente lo ocurrido, pero cada día que pasaba en relativa seguridad reforzaba la idea de que podían reconstruir su vida y proteger la evidencia que cambiaría para siempre la historia de la organización. María abrazó a sus hijos una noche, mientras la luna iluminaba suavemente el refugio. «Hemos sobrevivido», dijo. «Hemos aprendido a cuidarnos y a protegernos. Lo más importante es que estamos juntos y fuertes. Lo demás lo construiremos día a día». Si esta parte te ha inspirado, dale like, comenta cómo crees que continuará la historia y suscríbete al canal para no perderte el capítulo final, donde la familia da sus primeros pasos hacia la libertad completa y la justicia definitiva. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte mientras María y sus hijos recorrían el bosque por última vez hacia su refugio definitivo, un lugar seguro y protegido que habían elegido cuidadosamente tras semanas de planificación y vigilancia. La familia había aprendido a moverse como un solo cuerpo. Cada paso, cada gesto, cada decisión era coordinada. Ahora, no solo se trataba de sobrevivir, sino de reconstruir sus vidas con la certeza de que la verdad sobre la organización finalmente estaba a salvo. La caja que contenía evidencia crucial estaba asegurada en un lugar secreto, a la espera de ser entregada a las autoridades y a medios confiables que pudieran exponer los crímenes de la red. María sabía que esta evidencia garantizaría justicia y protegería a muchas otras personas que habían sido víctimas. Sus hijos entendían que lo que habían logrado no solo los había salvado a ellos, sino que tenía un impacto mucho mayor en el mundo exterior.
Los primeros días en el refugio definitivo fueron intensos pero llenos de esperanza. La familia estableció rutinas seguras, vigilancia discreta, exploración de los alrededores, preparación de alimentos y mantenimiento de señales de alerta. Pero también había espacio para la reconstrucción emocional. Risas, abrazos, juegos y conversaciones nocturnas que fortalecían los lazos familiares. Los niños comenzaron a sentir que podían ser niños nuevamente, aunque con la madurez que solo la adversidad extrema puede otorgar. María tomó tiempo para enseñarles estrategias de vida y supervivencia que habían aprendido durante su huida. Cada lección tenía un doble propósito: mantenerlos seguros y empoderarlos para enfrentar cualquier desafío futuro. Lucas mostraba un liderazgo natural, guiando a sus hermanos y participando en la planificación de rutas seguras. Elena desarrolló un sentido agudo para detectar peligros potenciales y anticipar movimientos del enemigo. Tomás, aunque el más joven, absorbía todo como una esponja, aprendiendo disciplina y astucia con cada día que pasaba. Mientras tanto, María también se enfocaba en su propio proceso de sanación. La pérdida de su esposo, la traición de la organización y las noches de miedo habían dejado cicatrices profundas, pero la seguridad de sus hijos y la certeza de que la justicia podía alcanzarse le daban fuerza para seguir adelante. Comprendió que la verdadera victoria no era solo sobrevivir, sino reconstruir la vida y proteger la verdad que Javier había descubierto antes de morir. Con cada día que pasaba, la familia se sentía más segura y más fuerte. Habían aprendido a confiar plenamente entre ellos y a valorar la unión que los había mantenido vivos. Cada sonrisa, cada gesto de cariño, cada pequeño logro cotidiano era un recordatorio de que podían superar cualquier obstáculo. El bosque que una vez había sido una trampa mortal, ahora se convertía en un espacio de recuperación y planificación para un futuro más seguro. Finalmente, María decidió que era momento de tomar acción definitiva. Contactó a las autoridades de confianza y a periodistas aliados, entregando la evidencia de manera controlada y segura. La información contenida en la caja comenzó a exponer a la organización, revelando la verdad detrás de crímenes y manipulaciones. La justicia empezaba a moverse, y la familia podía, por primera vez en meses, sentir que su lucha no había sido en vano. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, María abrazó a sus hijos y les dijo: «Hemos sobrevivido, hemos aprendido y hemos protegido la verdad. Ahora podemos reconstruir nuestra vida, juntos, y nadie podrá arrebatarnos lo que hemos logrado». Los niños, exhaustos pero felices, sonrieron. La amenaza inmediata había terminado, y aunque el recuerdo de la lucha permanecería, la familia había demostrado que la valentía, la estrategia y la unidad podían superar incluso los desafíos más peligrosos. Y así, después de meses de miedo, huida y enfrentamientos, la familia comenzó a vivir nuevamente. Cada día era un paso hacia la normalidad. Cada decisión fortalecía su seguridad y cada abrazo consolidaba la unión que los había salvado. Habían sobrevivido, habían protegido la verdad y, lo más importante, habían permanecido juntos. Si esta historia te ha mantenido al borde del asiento, emocionado y con ganas de más, dale like, comparte este video con tus amigos, deja un comentario contándonos qué parte te impactó más y no olvides suscribirte para seguir disfrutando de historias llenas de drama, estrategia y valentía. La historia de María y sus hijos demuestra que la fuerza de la familia y la determinación frente a la adversidad pueden cambiarlo todo.